Y nuestro tema simplemente es experimentando el amor de Dios. El apóstol Pablo, bajo inspiración, pone ante nosotros, establece, nos explica qué significa darnos cuenta o sentir y apreciar el amor de Dios en Cristo Jesús. Esto trata respecto de darnos cuenta del amor divino, anticipación de Dios y de cosas futuras, a esperanza. Eso nunca nos desilusionará o avergonzará ni en la vida ni en la muerte para el creyente. Y nunca desilusiona, nunca avergüenza. ¿Por qué? ¿Cómo es que esta esperanza, ese es el verdadero significado del griego anticipación, que se traduce como esperanza, anticipación, certeza, el anhelo de algo, expectativa con gozo? ¿Cómo puede ser que esto permanecerá vivo y activo en nuestra alma? Bueno, pues porque el Espíritu Santo nos da una concienciación del amor de Dios para con nosotros. Y esto no trata respecto de nuestro amor para con Él, sino respecto del amor de Dios, en particular en Cristo, para con nosotros. Y es el Espíritu Santo quien mantiene viva esa concienciación en nuestros corazones y la profundiza y la extiende. Y veremos el razonamiento del apóstol a medida que él explica este tema maravilloso. Y la esperanza no avergüenza o desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ha sido derramado como agua en un terreno árido y se esparce como luz que penetra en el alba y llena todo espacio, como el calor, como cuando sale el sol y este calor se esparce por todas partes. Así el Espíritu Santo también derrama una concienciación, una conciencia del supremo amor de Dios en nuestros corazones. Y nosotros no tenemos que hacer nada para bloquear esta bendición o para arruinarla. No deberíamos hacer nada así. Y el razonamiento comienza aquí para nosotros, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. La primera cosa que utiliza para razonar el amor de Cristo o el amor de Dios, lo vemos cuando a través de la obra del Espíritu apreciamos más y más que fue amor por nosotros, por los que éramos impíos, por los que éramos pecadores y lo somos todavía. ¿Cuál sorprendente amor? El amor de Cristo, mucho más grande que el amor de los padres, un amor que tiene un interés tan grande y poderoso en aquel que ama, y un amor que abraza, un amor que provee todo y que planea, un amor que no cambia, un amor que no disminuye, el amor de Cristo. Y cuando reflexionamos al respecto de que este amor fue primeramente mostrado en nosotros y expresado en nosotros a través del amor de Cristo para con nosotros, cuando estábamos en terrible rebeldía y no podíamos ser amados, el maravilloso amor de Cristo. Esta será la primera parte del razonamiento del apóstol Pablo. Hay que reflexionar respecto de esto, y es a medida que reflexionamos al respecto de esto que el Espíritu Santo nos llena con una concienciación plena del amor de Cristo por su pueblo y su interés que tiene por nosotros y su preocupación por nosotros. Versículo 6, lo parafraseo como lo dice la Biblia de las Américas, porque mientras aún éramos débiles, no teníamos ninguna esperanza, éramos incapaces por completo de agradar a Dios o de ganar el favor de Dios o su bendición. Cuando aún éramos débiles, cuando no teníamos fortaleza, se nos representa en estos versículos como aquellos que están sin fuerzas, que voluntariamente somos malvados y somos impíos. Y todos los términos que se utilizan aquí son importantes a nosotros para que nos demos cuenta de la extensión, fortaleza y naturaleza del amor de Cristo. En el versículo 6 también, estos son versículos complejos y hay muchas cosas
muchas ideas que no podemos explorar, pero dice a su tiempo. Murió por los impíos. Cristo. No me voy a quedar aquí mucho tiempo, pero a su tiempo. Como fue profetizado a través del Antiguo Testamento. Había un tiempo establecido que Dios había determinado, cuando Cristo iba a venir y entró a este mundo, tomó un cuerpo para sí, se hizo hombre y sufrió y murió por su pueblo, y llevó ahí la ira de Dios y el castigo por el pecado que tendría que haber caído sobre su pueblo, de modo que Él fuera nuestro representante, nuestro chivo expiatorio, aquel que tomó nuestro lugar. Hubo un tiempo establecido cuando todo eso sucedería, y se nos recuerdan estas cosas de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento. Aquí el punto principal es cuando dice cuando aún éramos débiles, cuando no teníamos fortaleza ninguna, no podíamos hacer nada para cambiar nuestros caminos, teníamos toda voluntad de ser pecadores, no teníamos ningún interés en Dios, verdaderamente no teníamos ninguna inclinación para buscarle o adorarle o rendir nuestra vida a Él. Cuando no podíamos haber agradado a Dios de ninguna forma, no podíamos haber hecho nada respecto de la muerte de nuestro pecado pasado y que estábamos camino al juicio. No podemos hacer nada para corregir eso. Cuando todavía estábamos sin fuerza, sin esperanza, sin ayuda, y teníamos ganas de estar así, y a su tiempo entonces Cristo murió por los impíos. Un término diferente, los impíos. Literalmente podríamos traducirlo como los irreverentes, los que faltan de respeto. Y aquí somos específicos, no solamente pecadores, sino pecadores diferentes, pecadores que desprecian. Dios es irrelevante para ellos, ni siquiera existía para ellos tal vez en nuestras mentes o en sus mentes. Antes de la conversión éramos orgullosos, no veíamos nuestra necesidad, tal vez éramos como fariseos justos ante nuestros propios ojos, pensando que éramos adecuados para Dios, no teníamos ningún deseo de buscar a Dios, ninguna necesidad de Dios, ninguna inclinación para buscarle, ningún respeto por Él. No le ofrecíamos ninguna adoración, no traíamos homenaje. Todo está aquí en esta palabra. Los impíos, lo que describe un aspecto en particular de nuestra impiedad, nuestra falta de respeto para con Dios, nuestra irreverencia, nuestro desprecio. Corazones en donde no había ninguna pista de ninguna necesidad o deseo de perdón de Dios o reconciliación con Dios. Así eran nuestros corazones, y a su tiempo murió Cristo por tales personas, dice el apóstol Pablo. ¿Qué amor es ese? Él no nos amó o puso su amor sobre nosotros porque hubiese algo en nosotros que pudiese ser deseado o amado, porque hubiese obediencia de parte de nosotros o inocencia o algo así. Él nos amó en su gran misericordia. Él amó a aquellos que no merecían nada de Él y puso su amor sobre ellos. Esta es la primera etapa del razonamiento. El apóstol dice, el Espíritu Santo nos capacita para que apreciemos y nos demos cuenta del amor de Dios en Cristo. Tal amor por mí, entre todas las personas por mí, que merezco nada, que estoy tan lejos de Él, que estoy tan lleno de pecado. Y cuando piensas al respecto de esto, piensa al respecto de la grandeza de su afecto tierno e interés tierno puesto sobre ti, el amor de Cristo, si a través del Espíritu has sido traído o traída a Él para la salvación. Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos Cristo. Y después avanza el razonamiento del apóstol. Murió por los impíos, versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, un hombre benevolente. Bueno, ¿alguien moriría para proteger a otra persona debido a su justicia o debido a su benevolencia? Bueno, puede ser, tal vez. Puede pasar. Y ha pasado, ha sucedido.
Pero el versículo 8, mas Dios demuestra, aprueba su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, criaturas ofensivas y que no merecemos nada, aún así Cristo murió por nosotros. Bueno, hemos escuchado de personas que estaban listos a dejar a un lado sus vidas. Algunas personas, y ha pasado por otros, y sí sucede, sí pasa, personas que alguien pensaría que es noble o digno de un sacrificio de mi persona. Sin embargo, Cristo murió por nosotros, que éramos ofensivos a Él, no éramos dignos de nada. Tú, hacer un sacrificio, tú harías un sacrificio, no estoy diciendo de tu vida, pero harías un sacrificio por alguien que fuera tu enemigo, tu enemiga, por alguien que sin lugar a dudas fuera malvado y terrible en toda forma concebible e hiciese cosas terribles. Bueno, pues ese es el razonamiento aquí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Dios demuestra su amor, lo exhibe, lo encomienda, este amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores rebeldes, ofensivos, Cristo murió por nosotros. Cuán grande es su amor, cuán grande fue su amor. Él se dispuso a salvar una gran multitud de personas y sacarlos de este mundo. Y ninguno de ellos merecía en absoluto nada. Todos ellos eran ofensivos por todos sus pecados y culpabilidad, ofensivos a Dios, queridos amigos. Cuán grande es el amor de Cristo, que antes de la fundación del mundo se dispuso a su tiempo a venir y a sufrir y morir por nosotros. Es un amor que no podemos entender, porque no había nada bueno en nosotros que pudiera ser amado. Podemos ver un bebé, un pequeñito, que está allí revestido en andrajos y con gran necesidad, y decimos, oh, pobrecillo, hay algo en ese niño, lo cual tu corazón ama. Y sin embargo, en nosotros no había nada para que ese corazón divino de amor pusiera ese amor a fe y afecto sobre nosotros. Y tan grande fue su amor. Cristo, digamos, vio en su mente nuestra desgracia y vio lo que podría hacer con nosotros y cómo nos cambiaría y cómo un día en la gloria eterna Él nos perfeccionaría. Todos nosotros que no merecemos nada, y sin embargo Él puso su amor sobre nosotros. Así que esta es la primera parte del razonamiento. Se nos ayuda a apreciar y a darnos cuenta en nuestra mente, darnos cuenta del gran amor de Cristo cuando consideramos cuán inmerecederos somos de ese amor. Y voy ahora al versículo 8. Pero quiero ver el versículo 9 y después los demás. El versículo 9 antes del 8. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Este es el segundo razonamiento. Su amor, voy a simplificarlo. Esta es una simplificación grande, pero esta es la segunda parte del razonamiento. Su amor es tan grande que de forma obvia, claramente, ese amor no será jamás retirado. Es tan perfecto ese amor que jamás será retirado. Más o menos este es el razonamiento de estos versículos que tenemos aquí. Su amor es tal que tiene que ser algo sólido, incambiable, firme, irremovible. Amor. Velo desde el versículo 9. Vamos a dejar a un lado el versículo 8, lo que faltaba. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre o por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por medio de él. Simplemente, el razonamiento es este. Si él sufrió y murió en la cruz de Calvario para poder tomar el castigo pleno que debíamos haber tomado por nuestro pecado, y al haber hecho eso, y al haber ofrecer su perfecta obediencia a Dios a través de su vida, y en esa cúspide de obediencia en donde sufrió y murió por los pecadores, si él ha hecho todo eso,
de modo que pudiéramos ser declarados justos, justificados y merecedores del cielo, porque su justicia es imputada o acreditada a nosotros, porque Él ha pagado el precio y Él ha tomado el castigo por nuestro pecado. Si su amor es tan grande entonces, y Él ha pagado tan grande precio en la cruz del Calvario para poder asegurar nuestra justificación, ¿cómo ese amor podría ser removido? Versículo 9. Por Él seremos salvos de la ira. Y hay aquí dos razonamientos, o un razonamiento doble, y no lo quiero complicar, pero veamos. No solamente muestra esto que su amor es muy grande, que no cambia, no se puede desvanecer en el aire, es imposible. Pero también en este razonamiento, la segunda parte del razonamiento es que si Cristo logró nuestra justificación, mientras Él estaba en su humillación y estaba colgado en esa cruz, y Él aparentemente estaba derrotado allí y estaba en debilidad humana y sangrando ahí hasta la muerte y muriendo bajo separación de su Padre, en lo que podemos entender esto, no lo podemos entender bien, y bajo el peso de la ira de Dios sobre nuestro pecado, ¿cuánto más entonces nos salvará Él en la vida cuando nosotros muramos? Porque ahora Él por completo es el Señor glorificado, está a la diestra de Dios el Padre. Si Él pudo asegurar nuestra justificación cuando Él estaba en debilidad aparente y humillación, ¿cuánto más puede asegurar que seamos guardados en los caminos de Dios y atravesando la muerte hasta la gloria eterna, gloria en la vida eterna, ahora que Él está a la diestra de Dios el Padre, ejerciendo o ejercitando todos sus atributos divinos y poder? Así que hay dos partes de este razonamiento aquí en el versículo 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por su sangre, esa muerte violenta y sufrimiento en la cruz, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Aquel que se ha levantado de los muertos y está vivo y reina sobre su trono eterno. Y de forma similar el versículo 10, porque si siendo enemigos, cuando éramos enemigos, nos amó y nos reconcilió para con Él por la muerte de su Hijo, la mitad del versículo 10, mucho más, estando reconciliados o habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Ven esto? Este razonamiento doble. Si Dios a través de Cristo puso su amor sobre nosotros y Cristo fue a la cruz del Calvario e hizo tanto por nosotros, cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos luchando en contra de Él, ¿cuánto más entonces, ahora que somos sus hijos, nos salvará en la vida y en la muerte? Y después, otra parte del razonamiento, cuando Él era un Salvador moribundo, Cristo pudo asegurar nuestra salvación. Si eso es así, entonces ¿cuánto más, ahora que tenga su vida glorificada, nos llevará hasta la eternidad? Así que tenemos aquí dos hilos de razonamiento, en par en par aquí, paralelos. Y estamos tomando solamente uno, siguiendo uno de los dos. Y esto nos ayuda a darnos cuenta del amor de Cristo. Él nos amó, primero dijo el apóstol, antes cuando éramos pecadores, condenados, cuando éramos impíos, cuando éramos irreverentes, cuando éramos descorteses. Y Él nos amó tanto, en tal manera, que aseguró nuestra salvación, y entonces ese amor nunca puede morir. Su afecto personal y su amor por cada uno de su pueblo es irremovible, permanente. Ese amor nunca puede ser retirado. Y después voy al versículo 11. Tercer punto en el razonamiento, para darnos cuenta del amor de Cristo. Y no solo esto, como si esto no fuera ya suficiente, que Cristo nos amó cuando éramos sus enemigos, y que Cristo, su amor era tan grande que tiene que ser eterno, no puede ser retirado. Es un amor perfecto. Y aquí tenemos entonces la tercera parte del razonamiento, y esto es muy fácil de que lo pasemos de lado. Se expresa con tan pocas palabras. Míralo en el versículo 11. Y no solamente esto, hay más todavía. Hay un tercer punto en el razonamiento.
sino que también nos gloriamos o nos exaltamos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos ahora recibido la reconciliación. Y la lectura marginal en ciertas Biblias frecuentemente ofrecen una traducción alternativa, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Así lo dice la Biblia de las Américas, de hecho. Y de hecho esa está mejor. Hemos recibido la reconciliación, pero también la Biblia del 60 dice exactamente lo mismo. Es reconciliación. Y la reconciliación es un término claro que refleja el griego. Así que no solamente esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esta palabra gozo, o más bien en español dice gloriamos, también nos gloriamos. ¿Qué punto distintivo hay aquí? Bueno, punto número 1. Nos damos cuenta del amor de Cristo porque ha sido expresado a nosotros como enemigos que no merecíamos nada, y éramos aquellos que éramos impíos y irreverentes y descorteses y despreciativos de Dios. Nos damos cuenta del amor de Dios a través de Cristo. Y el segundo punto de razonamiento, porque era muy grande, tan grande que tiene que permanecer para siempre. Y el tercer punto que estoy mencionando ya, no te das cuenta, dice el apóstol, no sabes. ¿No ves que nosotros también nos gloriamos, nos jactamos en Cristo? Y el significado de esto es simple. A pesar de que son pocas palabras, significa lo siguiente. A través del Espíritu Santo, el amor de Dios, de Cristo, es derramado en nuestros corazones.